Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a explicar todos los que son los músculos del antebrazo. En esta ocasión voy a explicar los músculos del antebrazo de la cara posterior, los profundos. Vamos a tener el abductor largo del pulgar, que se encuentra acá. Este se va a originar del cúbito, como también del radio, en la membrana interósea. Se va a insertar en lo que es en la base del primer metacarpiano, que estamos viendo que es el pulgar. Eh, Como también va a tener una irrigación de la arteria interósea posterior y la inervación del nervio radial profundo. Su función va a ser de la abducción del pulgar, ¿no? La abducción del pulgar. Ya. También vamos a tener lo que es el músculo extensor corto del pulgar, que también encontramos acá. Este se va a originar del radio y la membrana interósea. Se va a insertar también en lo que es la falange proximal, que está acá. Como también se va a irrigar por la arteria interósea posterior y se va a inervar por el nervio radial profundo. Su función va a ser extensión del pulgar, ¿no? Lo que es la extensión del pulgar. Ya, también vamos a tener lo que es mm, el extensor largo del pulgar. Este músculo se va a originar en el cúbito y la membrana interósea. Se va a insercionar en lo que es la falange distal del pulgar, falange distal, como también se va a irrigar por la arteria interósea posterior, se va a inervar por lo que es el nervio radial profundo y su función va a ser también la extensión del pulgar, ¿no? También tenemos lo que es el extensor del índice, como vemos acá. Este se va a originar en lo que es en el cúbito distal, como también se va a insercionar en la falange, ¿no? del índice, como vemos acá también. Se va a inervar por lo que es el nervio radial profundo, se va a irrigar por la arteria interósea posterior y su función va a ser la extensión del pulgar. No, sí. También vamos a tener los músculos profundos en la cara anterior del antebrazo. Vamos a tener también lo que es el músculo flexor profundo de los dedos, que se va a originar en el cúbito, como también en la membrana interósea. Se va a irrigar por la arteria cubital y la radial, se va a inervar por el nervio mediano, como también el cubital. Su función va a ser flexor de los dedos, ¿no? Sobre la mano, el flexor de los dedos sobre la mano. Como también vamos a tener lo que es el flexor largo del pulgar, que va a ser el flexor largo del pulgar. Este se va a originar en el radio y en la membrana interósea. Se va a insercionar en la falange distal del pulgar, como también se va a irrigar por lo que es la arteria interósea anterior, y se va a inervar por el nervio mediano. Su función de este va a ser la flexión del pulgar, ¿no? La flexión del pulgar. Como también tenemos el pronador cuadrado que se encuentra acá. Este pronador cuadrado se va a originar en lo que es el cúbito distal. Se va a insercionar en el radio distal, como también se va a irrigar por la arteria interósea anterior y se va a inervar por el nervio mediano. Su función va a ser la pronación de la mano, ¿no? Pronación. También vamos a tener los profundos en la cara lateral del antebrazo. Vamos a tener lo que es el supinador. Este supinador se va a originar en el epicóndilo lateral y el cúbito proximal, el epicóndilo lateral, ¿no? Y en el cúbito proximal. Se va a insercionar lo que es en el radio
Como también se va a irrigar por la arteria interósea posterior, se va a inervar por el nervio radial profundo y su función va a ser también el supinador, ¿no? Supinador. Vamos a tener también lo que es el músculo eh, extensor radial corto del carpo. Este se va a originar igualmente en el epicóndilo lateral del húmero, ¿no? Se va a insercionar en la base del tercer metacarpiano, ¿no? En la base del tercer metacarpiano, por lo que es la arteria radial, se va a inervar por el nervio radial profundo y su función va a ser de la extensión de la muñeca, extensión de la muñeca. Estos serían todos los músculos de plano profundo. Ahora iremos por los músculos superficiales. Ya. Como también vamos a los músculos en los músculos superficiales de la cara anterior, vamos a ver que está el primer músculo, el pronador redondo, que lo vamos a tener acá. Este pronador redondo se va a originar en el epicóndilo medial, en el epicóndilo medial. Como también su inserción va a ser en la diáfisis de radio. Se va a irrigar por la arteria cubital, se va a inervar por el nervio mediano y su función va a ser de pronación, ¿no? De pronación del antebrazo. Ya. También tenemos el flexor radial del carpo, que va a ser este. Este flexor radial del carpo se va a originar en el epicóndilo medial, ¿no? También al igual. Se va a insercionar en la base del segundo metacarpiano, que sería por acá. En el segundo metacarpiano. Eh, También se va a irrigar por la arteria cubital, se va a inervar por el nervio mediano. Su función va a ser la flexión de la mano sobre el antebrazo, ¿no? Esa sería su función. También tenemos lo que es el palmar largo, que va a ser este músculo de acá. Este se va a originar al igual en el epicóndilo medial. Este se va a insercionar en la aponeurosis de palmar, ¿no? Como vemos. También se va a irrigar por la arteria cubital, se va a inervar por el nervio mediano. Su función de este va a ser la flexión de la muñeca y tensa la palma media. Ya. Eh, También tenemos lo que es el flexor cubital del carpo, que va a ser este. Se va a originar en lo que es en el epicóndilo medial o también en el olecrano. Este se va a insercionar en el pisiforme o ganchoso, que va a estar por acá, y en el quinto metacarpiano, ¿no? Que va a ser el índice más o menos. Este se va a irrigar por la arteria cubital, se va a inervar por el nervio cubital. Su función va a ser la flexión y abducción de la mano. Flexión y abducción de la mano. Ya, también tenemos lo que es el flexor superficial de los dedos, que va a ser este. Flexor superficial de los dedos. Em, Este se va a originar al igual en el epicóndilo medial, o se va a insercionar en las falanges medias del segundo al quinto dedo. Del segundo al quinto dedo. Las falanges medias. También se va a irrigar por lo que es la arteria cubital, se va a inervar por el nervio mediano. Su función va a ser flexiones articulares interfalángicas. También vamos a tener los músculos superficiales en la cara posterior. Vamos a tener el extensor de los dedos, que va a ser este músculo de acá. Este se va a originar en el epicóndilo lateral, que va a ser en esta parte. Como también se va a insercionar en lo que es la
base del quinto metacarpiano, que va a ser en K, ¿no? La base, como también se va a irrigar, no, disculpen, se va a insercionar en los falanges del segundo al quinto dedo, ¿no? Del segundo al quinto dedo. Se va a irrigar en lo que es la falange del... No, se va a irrigar lo que es la arteria interósea posterior y se va a inervar por el nervio radial profundo. Su función de este va a ser la extensión de los dedos y muñeca. Extensión de los dedos y muñeca. También vamos a tener lo que es el extensor del meñique, que va a ser este de acá, el extensor del meñique. Este se va a originar en lo que es en el epicóndilo lateral, también al igual, como también se va a insercionar en la falange del quinto dedo, en lo que es no el índice. También vamos a tener su irrigación, que es la arteria interósea posterior, y su inervación, que es el nervio radial profundo. Su función de este va a ser la extensión del meñique, ¿no? La extensión del meñique. Ya. También tenemos lo que es el extensor cubital del carpo, que va a ser este de acá. Extensor cubital del carpo. Este se va a originar en lo que es el epicóndilo lateral. Se va a insercionar en la base del quinto metacarpiano. Como también se va a irrigar por la arteria interósea y por el nervio radial. Se va a inervar por el nervio radial profundo. Su función va a ser la extensión y aducción de la muñeca. Su extensión y aducción de la muñeca. También vamos a tener lo que es el músculo anconio. Este músculo se va a originar en el epicóndilo lateral, al igual. Su inserción de este músculo va a ser en el olecrano y en la parte proximal cubital, ¿no? Este se va a irrigar por la arteria braquial profunda, se va a inervar por lo que es el nervio radial y su función va a ser la ayuda de la extensión del codo, ¿no? La extensión del codo. También tenemos los músculos superficiales laterales. Vamos a tener lo que es el brachioradial, que va a ser este de acá. Este se va a originar en lo que es el borde lateral del húmero, como también se va a insercionar en el estiloides de radio, ¿no? El estiloides de radio. Este se va a irrigar por la arteria radial recurrente y se va a inervar por el nervio radial. Su función va a ser flexor del codo, ¿no? Como también tenemos el extensor radial largo del carpo, que va a ser este. Flexor radial largo del carpo. Como este se va a originar en la cresta supracondilea lateral. Como también se va a insercionar en lo que es la base del segundo metacarpiano, ¿no? La base del segundo metacarpiano, que es por acá. Este músculo se va a irrigar por lo que es la arteria radial, se va a inervar por lo que es el nervio radial y su función de este va a ser la extensión y aducción de la muñeca, ¿no? Y esto sería en relación todos los músculos del antebrazo. Gracias.